Las mujeres nunca decimos nuestra edad. Una mujer tiene la edad que merece. Ya deberías de quitarte esas arruguitas, amiga. Estas y muchas otras frases son el reflejo de la presión social que sienten miles de mujeres en el mundo cuando van envejeciendo. Para muchas, no es fácil aceptar el paso del tiempo en el rostro y en el cuerpo. Sin embargo, esto no es solo exclusivo de las mujeres. A una gran cantidad de hombres también les cuesta trabajo aceptar el envejecimiento. La midorexia es el trastorno que lleva a las personas a no aceptar la edad que se tiene y se presenta entre los 40 y 50 años. Quienes lo padecen sienten miedo de envejecer y hacen todo lo posible por aparentar la juventud eterna, atentando contra su salud física, mental y emocional. Puede presentarse un abuso en la aplicación de tratamientos médico-estéticos, intervenciones quirúrgicas, consumo de sustancias, hacer ejercicio excesivo, etc. Quienes padecen midorexia suelen comportarse de acuerdo a una edad que no es la suya, también cambian su lenguaje y su forma de vestir. Para aprender un poco más sobre este trastorno, quédate en Trending, en donde Edgar Zúñiga, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y doctorante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos brindará más detalles sobre este tema. Seguramente también es la primera vez que escuchan este término de midorexia, como fue para todo el equipo de Trending. Hace unos días que conversábamos sobre esta película de La Sustancia que está en este momento en cines, y es que tomamos el pretexto de esta película que habla sobre el miedo a envejecer para abrir una conversación que de hecho ya está tomando bastante relevancia en redes sociales. Edgar, Beto, bienvenidos, y también le doy la bienvenida a quienes ya nos acompañan en vivo y por la señal de TV UNAM. Ha tomado bastante relevancia porque justo trae a la mesa este cuestionamiento de ¿cuándo comenzamos a tener este miedo a envejecer, Beto? ¿En qué momento toda esta parte de cirugías, inyecciones, estética nos ha llevado a pensar y a crear un término como midorexia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ren, estoy muy bien. Edgar, bienvenido, qué gusto que nos estés acompañando. Y bien, lo comenta Renata, pues bueno, sin dar spoilers, evidentemente si ya la vieron, saben de qué estamos hablando. Si no han visto la película, pues bueno, es justamente empezar a cuestionarnos por qué le tememos a la vejez, por qué lo vemos como algo malo, como algo que hay que rechazar, como algo que no queremos que llegue, ¿no? O sea, al final de cuentas nos enseñan en la primaria que uno nace, crece, se reproduce, muere, es parte de un ciclo de la vida, pero pues distintas cosas nos han hecho creer que pues no nos debería gustar pensar en la vejez, Edgar. Y entonces, pues justo eso es lo que quisiéramos platicar contigo como psicólogo social, y empezar con eso, Edgar. En las civilizaciones antiguas se tenía esta veneración a las personas de mayor edad, o sea, eran inclusive los más conocedores, o sea, con mayor conocimiento, los sabios, los chamanes, o sea, el ser de la mayor edad inclusive pues te daba esa posición de autoridad, de poder. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que ha evolucionado para que en estos días, ahorita, nadie quiere llegar a la vejez y en cuestiones físicas te salen una arruga o una cana, o en cuestiones de pensamiento sientes que te estás quedando arcaico? O sea, ¿qué ha pasado para que, pues, hoy día, como dice Ren, también tenemos ya un término como midorexia? ¿Y qué es lo que nos ha llevado de ir de ese tiempo en el que eran, pues, personas veneradas, personas a las que se les tenía muchísimo respeto, a ahorita que se ve como una etapa que no queremos llegar a la vejez? Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación. Y sí, un tema súper pertinente. Y de pronto justo, ¿no? Nos preguntamos cómo llegamos a este punto en el que se rechaza la vejez, inclusive se pensaría que desde una etapa en la que ya se considera alguien viejo, vieja, no, sino desde la propia juventud. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Y para eso hay que ir hacia la historia. Como muchas problemáticas, muchos aspectos de la vida social, hay que ir hacia la historia. Y justo como bien comentaban, en las comunidades, en nuestras comunidades originarias, inclusive sí, en otras latitudes del planeta, el anciano, la anciana eran el sabio, la sabia. ¿Qué pasó? Justo, inclusive en la Edad Media, la vejez aún no tenía todo este componente negativo. ¿Cuándo comienza a suceder? Justo en los pininos de la modernidad y en el desarrollo de la modernidad. Okay. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Porque hay que recordar que en la modernidad se empiezan a erigir grandes significados como progreso, ¿no?
Y este progreso está a su vez relacionado con la productividad. Y la vejez ahí es donde no cuadra. Porque la vejez, al implicar menos capacidad de fuerza física, Claro. De entrada ya no es compatible. sí, ¿no? Empiezas a ser desechada y se empieza justo a poner Más trabas, ¿no? significados negativos en torno a significados que se empiezan a reproducir, que se construyen como grandes discursos, y aquí hay que también hacer una autocrítica desde las ciencias, como las ciencias hemos abonado al sumarnos a esta cuestión del progreso, por ejemplo, ¿no? De lo rápido, lo inmediato, de lo medible, cómo ha impactado en discursos que legitiman. Claro. Michel Foucault justo habla de cómo estos discursos legitiman verdades, se constituyen como verdades, y ese es el hito. Y ha ido en aumento el desarrollo, por ejemplo, ya nos vamos en un proceso de siglo XVIII más o menos, siglo XIX, llegamos al siglo XX bajo esa misma lógica, y tenemos, por ejemplo, después en la medicina este auge a alargar la vida, y en ese sentido a centrar el énfasis en la juventud. Y eso, posteriormente, todo esto hay que marcarlo justamente en la modernidad, también ahí se crea el capitalismo, o sea, Claro. va junto con pegado todo esto, y justo estos avances tecnológicos, estos grandes discursos, son cooptados por el mercado. 400 años, ¿no? O sea, hablamos de que no es mucho. 400 años a veces parece mucho, pero realmente no es tanto. O sea, es un proceso histórico que ha sido bastante rápido, ¿no? Sobre todo también con procesos que han acelerado este término, ¿no? Por ejemplo, conforme han surgido nuevas tecnologías, también tienes que estar apto para hacer manejo de las plataformas, de los contenidos, y en esto también, por ejemplo, entran los medios de comunicación, Claro. otros espacios. ¿Cómo es que esto digamos que abonado, como ya mencionabas, a que existe un término como midorexia? O sea, hablando de los medios de comunicación, las redes sociales, que justo conversábamos Beto y yo, que ya cada vez te sientes viejo a una edad más temprana, ¿no? Nosotros tenemos entre 25 y decíamos, es que pues ya no estamos a la altura de quienes están usando TikTok ahorita, por ejemplo, y escuchas a jóvenes en sus 20 y dicen, es que ya hay creadores de contenido en sus 15 años, entonces esta como pauta o regla se hace cada vez más rígida. ¿Cómo ha abonado todo esto a un término como la midorexia? Justo, bueno, si vamos a medios de comunicación, antes hay que irnos al marketing. Okay. Y toda esta construcción que se hace en cuanto no solo es la juventud, sino lo que significa la juventud y los elementos que están alrededor de esa significación que le componen. Por ejemplo, pensamos primero belleza. Claro. Belleza, y eso, bueno, ya ha sido muy discutido. Y ahora si observamos, no solo es la cuestión de la belleza, también, por ejemplo, está cómo este discurso se asocia de la juventud a la salud, okay, como si fueran sinónimos. Hay toda una industria fitness, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, más bien en lo que importa es cierto estándar de belleza que en realidad la salud, porque si pensáramos en salud, una alimentación, el plato del buen comer, por ejemplo, claro, ¿no? El hacer ejercicio por amor al cuerpo, que puede ser cualquier, ir a trotar, no sé, pero no, son ciertos ejercicios que tienen que ver con la creación de cierto modelo de cuerpo, y con esto no estoy diciendo que sea malo, ¿no? O sea, no hay que desmarcarnos de lo bueno y lo malo en hacer ejercicios, sino cuestionarnos no solo el qué, sino el desde dónde lo estamos haciendo. Entonces, bueno, está toda esta cuestión, y de bienestar. Sí. Claro. Como una triada, ¿no? Belleza, salud y bienestar. Lo que se pone sobre la mesa, y a partir de ello hay un montón de productos y de mercancías que se ofrecen en el mercado, que ahora sí los medios de comunicación vienen a reproducir todo esto en una cadena, valga la redundancia, claro, de mercado, ¿no? Sí. Cómo los medios abonan en esto. Podemos ver muchos programas de televisión en los que hay un modelo hegemónico de belleza, y ese modelo hegemónico, nos remite
a la juventud y a cierta juventud también, ¿no? Y al mismo tiempo te están presentando un producto antivejez, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo hay un comentario en el que se burlan de lo viejo. Sí. Entonces son varios elementos que giran y que están concatenados. Y mucho de eso, Edgar, en la preparación de este programa, pues justo te preguntábamos si habías visto la película de La Sustancia, nos dijiste que no, pero pues estás tocando esos temas, insisto, sin querer darle ese spoiler a la gente, pues justo, o sea, lo hablas, la industria del fitness, la industria, por ejemplo, específicamente hacia las mujeres, o sea, son todos estos como factores que se presentan en la película, razón por la cual queríamos justo hablar de este tema, Reni, que pues bueno, o sea, tienen ese desarrollo, esa justificación que nos está presentando Edgar. Sí, porque al final pues tenemos al personaje de Elizabeth, que ella es una presentadora de televisión con muchos años de trayectoria. De pronto aparece el productor y le dice, ya no la quiero a cuadro porque ya está demasiado grande. Entonces ella, digamos que en la película es un modo más a ciencia ficción, pero ella lleva al máximo, a su límite, su cuerpo, su estado mental, su estado, pues digamos, anímico, con tal de seguir permaneciendo vigente en una industria que ya no la quiere, ¿no? Que ya la rechaza. En este sentido también hablaríamos contigo, por ejemplo, si hay un sesgo de género en este tema. Las mujeres sí debemos afirmar que son quienes más sufren este problema, o es un tema generalizado. Cada vez lo vemos más, digamos, en el día a día. Han surgido términos como metrosexual, por ejemplo, de los hombres que tienen mucho cuidado de su higiene, de su imagen física. Entonces, aquí, ¿cuál es como el público más afectado? Sin duda, hay una cuestión de género que no podemos dejar de lado. ¿Y por qué? Justo porque históricamente en este mundo patriarcal, la mujer socialmente la mujer se ha representado, y ahí que eso se convierta en acto, no solo queda como en mera representación, como algo, y aquí hablamos de cosificación, para el hombre. Claro. Y ese algo se encarna, vaya. Entonces el cuerpo para deseo del hombre. De ahí también que se hable, por ejemplo, del cuerpo como pugna, como espacio de lucha, ¿no? Entonces, claro, sí, sin duda hay una cuestión de género, y esto también no viene, digamos, como a difuminar que a estas alturas del partido, por así decirlo, este deseo constante de juventud va permeando cada vez más en la sociedad, claro, más a las mujeres, claro. Pero hace rato decíamos, o sea, la midorexia, ¿no? De 40, 50 años, pero también justo como bien lo decían, ¿no? O sea, jóvenes que están en sus 20s y están haciendo cosas para no envejecer. Edgar, también, te pido, perdón, sí. Edgar, te pido que te quedes con esa idea porque tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos evidentemente ya a la segunda parte de nuestra entrevista, y también vamos a ver cuáles son algunos de esos otros ejemplos en la cultura pop que hablan tal vez directa o indirectamente de la midorexia. Así que vamos a una breve pausa, ya volvemos. Recuerden también dejarnos sus preguntas en el chat de Facebook. A lo largo de la historia del cine son muchos personajes los que se han enfrentado al reto de crecer o envejecer, ya sea porque idealizan la infancia y la inocencia como Peter Pan, o porque consideran que la adultez es un juego difícil y de muchas responsabilidades como Seth en Superbad. Estos personajes han claramente mostrado una aversión al paso del tiempo. A la juventud siempre se le ha vinculado con la belleza, algo que tienen muy claro personajes como Madeline Ashton en La muerte le sienta bien, o Stacy en un capítulo del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Sus obsesiones por rejuvenecer o verse más atractivas las llevan a probar pociones o cremas que terminan siendo contraproducentes en su cuerpo, en algunas ocasiones hasta aterradores, como en la recién estrenada La Sustancia.
Por otra parte, esta actitud también puede llevar o conducir al autoengaño, como le pasa a Cruz Treviño en No desearás la mujer de tu hijo y a la madre de Valeria en Las hijas de Abril, quienes se enamoran de la pareja de su hijo e hija respectivamente, provocando también conflictos en el hogar. Tanto puede ser el miedo porque las arrugas en el rostro aparezcan que puede llevar a tomar decisiones no oscuras o extremas. Dorian Gray hizo un pacto sobrenatural con su retrato y la bruja malvada de Blancanieves no dudó 2 veces en envenenar a la joven que le quitó el lugar como la mujer más bella de la tierra. Así que como ves, estos personajes reflejan la relación que podemos tener con el envejecimiento, recordándonos que, aunque el tiempo pase, nuestra actitud puede definir nuestra propia vida. Yajera nos comparte algunos personajes tradicionales de películas y por supuesto de la cultura literaria. No habíamos recordado que también por supuesto Dorian Gray es el original personaje de La Sustancia, también para que sigan retomando este concepto de lo que es la midorexia, Beto, Edgar. Y ya antes de irnos a la pausa nos compartías toda esta parte de lo que por supuesto representa el patriarcado para las mujeres y para que un término como este surja. Y justamente Fabián nos deja un comentario que dice: sigue habiendo presentadores de televisión que son mayores y no se ven tan afectados como las mujeres, pero socialmente la mujer siempre debe encajar con los estándares de belleza. Eso habla sobre la misoginia interiorizada, que era un poco lo que retomábamos antes de irnos a la pausa. Sí, y sobre todo específicamente tal vez esta industria, ¿no, Edgar? Porque es una industria que se ve, ¿no? O sea, la gente en televisión, la gente en medios, esta industria mediática, pues es gente que se ve y entonces, como dice Fabián, creo que no está muy alejado de la realidad que hoy podemos ver presentadores de noticias, de lo que sea, llegar a los 50, 60 años sin ninguna problemática y a las mujeres todavía seguimos viendo constantemente presentadoras jóvenes. O sea, ahí como que todavía hay mucho de eso marcado y eso puede generar esos problemas, el problema que estamos hablando, la midorexia, específicamente en las mujeres, ¿no? Sí, justo, y en ese sentido, dentro de las violencias de género podemos hablar de una violencia estética. Claro. Que sobre todo va dirigida a las mujeres y es bastante fuerte, ¿no? Y justo el ejemplo, ¿qué sucede? Una mujer, ahorita lo pensamos en el medio del espectáculo, ¿no? Sí. Porque es más visible, pero eso también se reproduce a nivel social y en diferentes espacios laborales y se asocia también con esta idea de la productividad, pero con un fuerte componente de género y de violencia hacia o contra la mujer, en el que existe una preocupación en no llegar a cierta edad porque justo se le puede despedir a esa mujer. Y ahí hablamos inclusive de una concatenación de violencias, ¿no? Sí. De un conjunto de violencias, ¿no? Claro, sí, un conjunto de violencias que van encadenadas y que una alimenta a la otra y viceversa. Y continuando con este tema, por ejemplo, de las violencias, Edgar, algo que yo veía es que ahorita yo tengo 25, pero cuando tenía 15 años, pues había una conversación de si querías fiesta o un viaje, por ejemplo, ¿no? Hablando del contexto mexicano. Y ahora yo he escuchado estas conversaciones de ya no saben si quieren la rino o quieren operarse los cachetes o la bichectomía. ¿Cómo a los jóvenes en este momento, si no hacemos un ejercicio de reflexión a futuro sobre lo que representa la midorexia en nuestras vidas, podría afectarnos, en 10, en 20 años? O sea, si no seguimos esta conversación, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros como las generaciones más jóvenes a futuro? Justo hay un psicólogo social de la UAM, Enrique Ginsburg, en el que él desde hace ya un buen rato comenzó a pensar la salud mental en el neoliberalismo. Y él va hablando de los malestares de nuestra cultura neoliberal y de los calmantes también, ¿no? Entonces, en su análisis, cruza la cuestión de el hiperconsumismo, un individualismo exacerbado y también este deseo de juventud. La cuestión que él pone sobre la mesa es que esto que se quiere adquirir con inmediatez, mediante estas 3 cosas, al final no siempre se puede, o hay un límite tajante que la misma realidad lo pone, y eso genera grandes problemas de tristeza. Entonces no es casualidad que también tengamos
actualmente altos índices de depresión, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí hay una explicación, vaya, psicosocial. No es la única, pero justo como lo plantea Ginsburg, no solo desde allá, no solo la cuestión de la juventud, sino cómo se enlaza con otros malestares de la cultura neoliberal. Y también, si analizamos estadísticas, también desde el momento que se implementa el neoliberalismo, también la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están esos riesgos. Antes de pasar como entonces al qué hacer, justo me gustaría señalar que hay una construcción de la juventud como sentido de vida. Y no como una etapa, ¿no? Sino como... un sentido que va a guiar. Exacto. Que va a guiar lo que tú haces. Sin embargo, la juventud como etapa es finita. Sí, claro. Y es ahí cuando viene ese contraste. Y a su vez ese sentido está relacionado a significados. Por ejemplo, que desde el principio, ¿no? de la belleza. Y eso está por una parte, como la cuestión subjetiva, por así decirlo, pero que al ser subjetiva no quiero señalar a lo singular, a las personas, sino como algo que tiene algo más complejo, una construcción. Lo que hacemos hace en el bloque pasado, son significaciones que se construyen socialmente, y ahí entra la cuestión histórica, todo esto que ya dijimos. Y a un lado también está la cuestión material. Sí. ¿A qué me refiero con material? Ya lo decía hace rato, la cuestión, por ejemplo, del marketing, por ejemplo, ¿no? Pero también condiciones de vida materiales, que ya más o menos lo hemos venido tocando. Si pensamos en la juventud de los 70s, 80s o 60s, ¿no? Esta juventud que creció con el estado del bienestar, podían adquirir ciertos bienes a los 23 años, 25, fue una generación que ya tenían casa, un trabajo estable, seguridad social. 2 hijos. Y justo esta cuestión, hijos, esta cuestión neoliberal que ha precarizado la vida y la vida laboral y social en general, ha venido aplazando. Sí, exacto. Y en ese sentido hay un desdibujamiento de significantes y significados sociales que garantizaban esa seguridad. En un país como México, por ejemplo, que hay mucha violencia, mucha precarización, obviamente se desdibujan. Entonces, ¿qué sucede? Se aplaza, y al aplazarlo y se vive una constante contingencia. Claro. Y se asume entonces ante la contingencia, ¿qué es lo que pasa? Lo inmediato. El hedonismo, ¿no? Y ese hedonismo, ahí es donde podemos hacer como un clic entre lo subjetivo que hace rato y lo material. Este hedonismo, esta satisfacción inmediata de placer, se configura, o el medio para configurarlo y que sea posible es la juventud. No sé si me di a entender. Sí, o sea, justo. Y tú mismo lo decías, Edgar, ya para ir cerrando tenemos poquito menos de un minuto, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo platicábamos en nuestra preparación, o sea, hablar de estos temas, ahorita lo decíamos fuera de los micrófonos, si 100 personas ven la película y 2 pueden tener esta reflexión, eso es ganancia, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer justo para tal vez empezar a desaparecer estos pensamientos negativos de la vejez, de esta etapa de la vida? Justo, en la cuestión de la juventud hay significaciones que digamos que la ensalzan, por así decirlo, y la otra representación social que choca es la de la vejez como algo negativo, feo, lento, y muchos calificativos que puede haber ahí, ¿no? Inclusive hay quienes piensan, o sea, un ejercicio de asociación libre, quizás alguien diga, le preguntamos, joven, vejez, y no sé, huele feo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un montón de componentes negativos. ¿Qué pasa? Que diario estamos envejeciendo. Claro. Entonces, aceptar esa condición. Porque si nos ponemos como, si ya hay dos significados que están como bueno, malo, juventud, vejez. Si nos metemos en esa lógica, quizás no salgamos de ahí. Claro. Más bien es aceptar que no están tan separados. Claro. Sí. Un joven, y joven me refiero quizás a alguien de 20 años, por ejemplo, está envejeciendo. Igual un niño está envejeciendo. Entonces, aceptarlo como condición de vida.
Claro, y como un proceso natural a seguir, ¿no? Ya lo mencionábamos un poco al inicio del programa y creo que nos podemos quedar con esta reflexión, Edgar, de abrir la conversación en torno a qué es lo que está pasando en nuestra vida cotidiana que nos lleva a asociar la vejez como algo negativo, Beto, y también continuar este diálogo. Bien lo mencionabas hace un momento, si 2 personas podemos abrir esta conversación y de ahí con otras 20, de ahí con otras 30, ya estamos haciendo algo por cambiar este estigma que existe en torno a la vejez. Completamente de acuerdo. Edgar, te agradecemos mucho que hayas podido venir con nosotros aquí a platicar en Trending de este tema. Al contrario, muchísimas gracias. Pues ahí está, nosotros les agradecemos a ustedes por también sintonizar esta emisión de Trending. Por supuesto también Juan Carlos Vargas y Merari que nos mandaron ahí sus comentarios. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas a través del chat de Facebook Live. Nosotros los invitamos a que se conecten en Trending, ya lo saben, los miércoles a las 20:30 horas, a la 1:30 de la tarde en nuestro Facebook Live si quieren ser parte del programa. Ren Edgar, un gusto, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.